y nos acompaña Carlos Carrillo, abogado. Ayer fue uno de los que estuvo en el caso de Odebrecht. Y hay dos cosas que me llamaron la atención. Uno, bueno, cosas que dieron por válidas en el caso New Business, pues se enmiendan en el caso de Odebrecht, a pesar de tener la misma jueza. Es decir, Pablo Isa Martínez parece que tiene un problema de doble personalidad o por algo por el estilo. Carlos, bienvenida. Bienvenido. Buenos días. Fernando, gracias por la oportunidad. Sí, mira, para la defensa de Ricardo Martinelli constituye un reconocimiento a que el principio de contradicción fue violado en New Business. Más aún, es una bofetada para el reciente fallo anunciado por la Corte de Inconstitucionalidad, donde ahora va a haber sentencias contradictorias. Los superiores no quisieron entrar a corregir lo que la juez ayer corrigió públicamente, que la defensa tiene derecho a contradecir los testigos. En este caso se refieren a testigos, principalmente colaboradores y testigos de Brasil, que deben ratificar y permitírsele repreguntar a la defensa. Yo quiero partir de una base con nombre propio. El señor Ravelo y el señor Migliaccio de la empresa dijeron expresamente, uno, de que Ricardo Martinelli no tenía nada que ver con coimas o peticiones por producto de algún tipo de gestión gubernamental, y dos, de que las donaciones políticas del año 2009 no tenían ningún tipo de contraprestación adicionalmente a dejar establecido esa situación para el presidente Ricardo Martinelli, independientemente de otros señalamientos. Entonces nos encontramos ayer que la comunidad en general recibe una constancia por parte de la juzgadora de que tenía que tener el derecho de contracción, pero ojo, no se lo dice tan solo a la defensa, sino que son los testigos de cargo, y dice la estrategia de la fiscalía debe permitírsele presentar su teoría del caso. Entonces nosotros nos sorprendimos porque en el caso de New Business, públicamente asentado, la juez para testigos protegidos locales y testigos que se rehusaron a ir, no actuó de la misma diligencia. Ahora suspendió la audiencia para noviembre y en aquella ocasión se le estaban pidiendo 5 días para los efectos de que quisiera llegar al proceso. Esa negativa al derecho a defensa de Ricardo Martinelli, súmala que el principio de especialidad se volverá a ventilar en esta audiencia, porque no puede ser posible que se le dé el derecho a contradecir a Fiscalía o en este caso de defensa y a Ricardo Martinelli no se le haya dado la oportunidad y que la Corte no tenga un remedio eficaz sobre pretexto. Sí, es verdad, fue una votación estrecha, 5-4, y las contradicciones en los considerandos con la historia jurisprudencial panameña va a ser evidentemente juzgada por la historia. Disculpen la redundancia. Porque yo no sé si usted considera lo mismo, licenciado, pero hay como una imprecisión histórica que es lo que ha hecho hoy por hoy es confundir a la población hacia dónde es la realidad versus lo ficticio en este caso. Viajemos a 2015-2018. ¿Qué ocurría entre esos años sobre este caso que hoy por hoy se ha mencionado muchísimo? Bueno, en el 2015 Odebrecht llega a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y esto señala una serie de situaciones corporativas. Ricardo Martinelli estaba entre el 2015 y el 2018, no tan solo en los Estados Unidos, sino sometido a las autoridades judiciales. Y Estados Unidos no tuvo ninguna reclamación, ni siquiera en calidad de testimonio o de aclaraciones o entrevistas con Ricardo Martinelli. Entonces, si Ricardo Martinelli los primeros 3 años de investigación o cuando después de hecho el acuerdo estaba en los Estados Unidos y Estados Unidos lo extradita a Panamá, ¿cómo quieren relacionar a Ricardo Martinelli con las investigaciones correspondientes? Peor aún, Virna, es que ahora se quiera venir a tratar de cuestionar la inocencia de Ricardo Martinelli cuando está reconociendo que no hubo contradicción. Ojo, aquí no estamos hablando tan solo de esto, estamos hablando de una manipulación, de una investigación vergonzosa.
Aquí a los abogados no se nos permitía y se hacían reservas sucesivas. Sí. O sea, no se nos aceptaba. Mira, nosotros teníamos que sacar copias físicas hasta que, gracias a Dios, la tecnología, cuando llegamos a los tribunales, superó la realidad de las cuestiones. Peor aún, había testimonios, hubo acuerdos. Mira, los acuerdos todavía al día de hoy falta uno que no se ha incorporado al expediente. En el caso de New Business, se tramitó un expediente donde faltaban 25 páginas de faltas, ausencias, contradicciones certificadas por un secretario del tribunal que dijo estas páginas no aparecen. Entonces, tú quieres condenar a Ricardo Martinelli, expresidente de la República, o lo condenaste efectivamente, y ahora resulta que en menos de una semana la juzgadora, que la Corte avaló indirectamente su actuación, dice, yo no puedo permitir que no se haga un juicio sin contradicción. ¿Y dónde estaba ese criterio hace un año? Hace un año, exactamente. Para los efectos del caso de New Business. Que ya tienen una condena aberrante en perjuicio de Ricardo Martinelli, que él va a seguir peleando. Y ojo, mira lo que dice la fiscal Ruth Morcillo. Si no dan el derecho a contradicción, va a haber reclamos internacionales y se va a tener que corregir. Eso es lo que está previendo que va a suceder con New Business. Entonces tú no puedes hablar de una justicia fraccionada o como un francotirador para condenar a una persona. Es vergonzoso. Mira, Ricardo Martinelli ha tenido que pasar, como lo dijimos ayer, uno, por ser el único panameño acusado sin imputación. Juzgado 2 veces por la misma situación. Correcto. Y que adicional, cuando llega le dicen, usted tiene derecho a especialidad. Y es lo primero que se la viola, pero no cuando llegó, sino cuando sale inocente. O sea, ¿cómo un juez, un magistrado de la Corte va a aceptar participar en un sistema de justicia y mirar a otro lado, mientras que una persona, llámese Ricardo Martinelli o quien fuere, sufre estas situaciones públicamente? Hace un año se discutía que no se necesitaban las contradicciones a los testigos protegidos, que no era necesario hacer comparecer. Ahora, en este caso, no se ha dicho que también hay un testigo protegido y ahí no hay asistencia y entonces, y la defensa lo está pidiendo. O sea, hay una demencia legal entonces en torno a este tema, porque se dice una cosa, se contradice otra cosa y al final... Pero es que lo peor de todo, Virna y televidentes, es que estamos hablando de la misma juez. Es decir, pareciera que esta mujer tiene doble personalidad. Y eso es permitido, que tú estás juzgándolo por un caso a un grupo de personas y después vuelves con ese mismo grupo de personas. Ya hay una fijación quizás en el anterior caso para defender como debe ser objetivamente el otro caso o tomar decisiones correctas. Bueno, mira, incluso se da una duplicidad en los sistemas. En el SPA, Ricardo Martinelli, 2 jueces le han reconocido el principio de especialidad, pero en el inquisitivo no se lo han reconocido. Y entonces ahora nos vemos sometidos de que todavía frente a estas investigaciones van a sacar bajo la manga cualquier situación mientras que no se ponga un coto al asunto. Sí. Teníamos derecho a saber la verdad de la manipulación de la justicia. ¿Tú crees que yo pudiera considerar como Procurador General de la Nación que me digan que públicamente en el caso de New Business el hermano de una fiscal fue el que hizo por lo menos o participó en 6 acuerdos de colaboración excluyendo personas de la investigación? O que me digan que ahora que en ese momento un querellante pidió unas indemnizaciones civiles cuando se había llegado a un acuerdo civil con la empresa y con varias instituciones, y que todo el mundo en derecho sabe que hay la solidaridad derivada de la responsabilidad civil. Entonces, ¿qué estamos diciendo? O sea, todo ha sido tropezado. Hemos ido a trompicones en el camino judicial y para satisfacción, no lo niego, de los abogados defensores en todos los momentos de Ricardo Martinelli, el hecho de ayer, que la fiscal diga que se violan convenciones internacionales por negarle el derecho a contradictorio. Esto para nosotros, por lo menos el reconocimiento implícito de una aberración judicial que se dio, pero que ahora la misma juez corrige en Odebrecht. ¿Quién lo va a corregir en New Business? Ahora, la Corte
cerró esa puerta, nosotros vamos a volver a insistir más ahí. En la Corte existe un recurso de inconstitucionalidad ya admitido que debe ser acelerado para los efectos de tomar una decisión final en cuanto a la inconstitucionalidad de la acusación en New Business de Ricardo Martinelli. Este caso, ¿para cuándo se ha pospuesto? ¿Hacia qué mes? Bueno, estamos esperando el proyecto por parte del magistrado Arrocha, que entendemos que según los tiempos administrativos ya debió o debe estar comenzando a circular un proyecto. Sí. Pero, ¿cómo va a hacer la Corte ahora? Para decir que es constitucional una indagatoria cuando la juez abajo le está diciendo, oye, en aquel caso no permití contradictorio porque queríamos una condena institucional de Ricardo Martinelli en condiciones de un gobierno distinto que fue originado en otro gobierno, pero ahora yo creo que sí hay las condiciones para que permitir la contradicción. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido hoy que no estaba hace un año o 2 años en el momento del cambio político? Claro. Entonces, la defensa y todos los abogados, lo que no queremos es que la justicia esté al vaivén de los vientos políticos, porque es vergonzoso. Que ha sido eso tradicional, ¿no? Pero Carlos, un poco para ilustrar a nuestros televidentes, porque se ha dicho, no, reinó la impunidad. ¿Por qué se suspende esta audiencia? Bueno, ¿Y por qué pareciera que hay unos que sí, otros que no? ¿Y quiénes? Pues, se ha dicho que no hay banqueros ni bancos acusados, se ha dicho que no hay, que todos los abogados que armaron estos entramados no Incluso están allí. presidentes. Sí. Bueno. ¿Cuál es la realidad de este caso? ¿Y hasta qué punto este caso es el producto de ese acuerdo hecho por Popi Varela en Brasil cuando se llevó a David Ramírez, o David, el que era secretario de la Procuraduría y miembros de la propia Procuraduría, pues en una especie de junta de embarre que uno no sabía hasta qué punto Odebrecht hizo esto casa de la medida? Mira, Fernando, hay un límite y nosotros no podemos caer en el hecho de cometer las mismas generalizaciones para concluir con culpabilidades. Primero que todo, aquí hay alrededor de 25 a 30 acuerdos que incluyen institución bancaria, incluyen instituciones comerciales, incluyen exfuncionarios, incluyen a comerciantes. Hay una serie de acuerdos que fueron causando la ruptura y, perdonen la expresión, coadyuvaron a que no se supiera los elementos reales completos, sino que se teledirigiera esto en específicamente a tratar de vincular a Ricardo Martinelli en los hechos. ¿Por qué? Porque era el presidente y tenía que ser O responsable. sea, de estos acuerdos, ¿cuántas personas hoy por hoy están dentro del expediente? Esas personas salieron, nosotros ayer lo pudieron contabilizar, son alrededor de 18 personas a 20 personas que quedan en este expediente, fueran de 3 que por su condición parlamentaria están en otra competencia de la Corte, pero venderle a la comunidad, por ejemplo, de decir que no hubo instituciones financieras que fueron responsables es falso. El sistema financiero panameño fue objeto de un escrutinio y hubo responsabilidades por parte de uno de sus componentes, pero el sistema panameño tuvo una reacción y tuvo responsabilidades correspondientes. Más, gracias al sistema financiero panameño se pudo identificar el dinero que sirvió de base y sirve de base, por ejemplo, a la defensa de nosotros y de otra defensa, que el dinero jamás tuvo relación con las figuras que querían ser acusadas. Pero esta experiencia histórica, ya a 10 años de su inicio, la creación de una fiscalía especial y que ahora nos vengan a decir que tenemos el derecho a contradictorio, que era un principio básico de derecho, para nosotros es una burla que refleja la violación de los derechos en forma organizada contra Ricardo Martinelli. Y no es la defensa que tiene la culpa, son los rectores del momento. Tú me vas a decir a mí que ahora están pidiendo asistencia y ayer iban a viajar y tomaban declaraciones en el consulado. ¿Cómo tú le vas a pedir a un país que lleve a testigos a tu consulado
cuando tiene que cumplirse las convenciones de Viena y llevarlo ante tribunales correspondientes. Y peor aún, cuando ya tienes las declaraciones de las personas y ahora sí quieres contradictorio. Y ya lo adelanta la defensa de Ricardo Martinelli, porque Ravelo y Migliaccio dijeron que Ricardo Martinelli nunca pidió un real, ni tampoco ninguna de las donaciones que dieron tenía contraprestación. Ahora, como se dieron cuenta y la fiscalía sabe que eran sus testigos de cargo, ahora sí es bueno la contradicción. ¿Esto cómo se puede catalogar, licenciado? ¿Como estrategia o como chabacanería? Porque realmente en un tiempo sí, en un tiempo no, y finalmente el camino va hacia otro lado. Es el uso irracional y el abuso del poder por vientos políticos momentáneos. Es decir, cuando esto comenzó, se guió lamentablemente en forma dolosa la investigación para evitar explicaciones y para teledirigirla hacia un enfoque. ¿Para qué? Para que pensando que el juicio popular hubiera sido como que hubiera desviado la realidad hacia contradecir o estigmatizar a Ricardo Martinelli o al grupo familiar de Ricardo Martinelli. Y Ricardo Martinelli, ese daño que se le trató de hacer políticamente, todos sabemos cuál fue el resultado. Es decir, judicializar la política ha constituido el fracaso del sistema democrático, contaminado por corruptelas y beneficios del momento. O sea, tú no vas a querer venderle a decir al mundo que en Panamá no hay corrupción cuando tus mismos rectores están diciendo, mira, yo estoy acusando a estos, pero hay otros que no tengo, pero aquí todos somos culpables. Eso no es justo, eso es una barbaridad jurídica, es un sistema atroz que lo que está llevando es a condenar a juicios genéricos y eso viola principios básicos de la convivencia. Hoy Ricardo Martinelli es el único panameño declarado perseguido político al ser reconocido como asilado en la Embajada de Nicaragua. Es decir, tenemos un panameño sometido a un juicio que ya ha sido calificado de conformidad a los convenios como perseguido político. Eso no se puede, ahora, no se puede denegar. Y ahora también vamos a discutir que los convenios internacionales están siendo violados. Yo te pregunto, para notificar a Martinelli, por lo menos no tienen que hacerlo vía carta rogatoria. Es decir, o sea, ¿hacia dónde vamos? Queremos un juicio, queremos un juicio de conformidad a derecho, pero si no me reconoces lo que tengo, por ejemplo, que es la contradicción en el juicio de News, ahora sí, no me reconociste la especialidad. El gobierno panameño ha certificado que nunca se pidió ni nunca se obtuvo la excepción al principio de especialidad. Pero Ricardo Martinelli de hecho está siendo juzgado. Entonces, esa violación concadenada que trataba de buscar un efecto político que no se fue obtenido, ahora nos encontramos que a 10 años nos van a decir que sí tenemos derecho a contradicción. Y nos lo va a decir la persona que nos negó el derecho de acceso a la información y que ahí están las actuaciones y los incidentes correspondientes. Es que aquí no cabe que es una actuación desde el punto de vista de lo que compete, de lo judicial, sino la fijación de una misma autoridad en un caso y en el otro, o sea, que es la misma persona. Un juego político aquí, y otro juego ya fuera de parte de totalmente diferente, sí. Sí, entonces nosotros ahora, en el día de hoy, nos abocamos a una nueva fecha de Odebrecht. Estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia, y es un buen prólogo el hecho de que la propia juez públicamente haya dicho que hay que dar el derecho a contradictorio. Pero es que eso no nos lo debieron decir. Nos lo debieron dar el año pasado en el juicio de New Business, que lamentablemente la Corte lo que ha dado es un portazo. Más aún, históricamente, la Corte con el fallo de no admitir 5-4 una de las inconstitucionalidades presentadas por Ricardo Martinelli está contradiciendo su propia jurisprudencia. ¿Y qué es lo peor que hay en un sistema? ¿Qué es lo más vergonzoso? Que el más alto rector de la justicia se contradiga en un mismo periodo de su propia jurisprudencia. Eso para nosotros pues nos obliga a seguir peleando y lo haremos. Hoy en día, para que quede claro, Ricardo Martinelli está asilado, es declarado perseguido político y la defensa
por lo menos ahora frente a algunas argumentaciones de pasillo, de que Ricardo Martinelli sí tenía que ver. Martinelli estuvo del 2015 al 2018, 3 años en los Estados Unidos, y si hubiera tenido un hálito de relación con esa investigación, Estados Unidos no concede la extradición. Es más, la misma defensa lo advirtió. Se cae su peso entonces. Claro, porque la lógica popular sabe, oye, tú me vas a decir a mí que Ricardo tenía que ver con las cuestiones de Odebrecht. Oye, pero si los Estados Unidos, él los tenía ya. Que por qué no, ni siquiera lo interrogaron. O salió una noticia, Estados Unidos investiga a Ricardo Martinelli, porque lamentablemente ante la incredulidad del sistema judicial panameño y de algunos países del tercer mundo, pues recurrimos a tratar de buscar modelos extranjeros que tienen las mismas virtudes y defectos, pero para nosotros como defensa y todo el equipo de la defensa, el hecho de que la juez ayer haya dicho que nos va a dar el derecho a contradecir en esta ocasión, 1. 2, el hecho de que la fiscal diga es que si no da la contradicción violamos convenios internacionales, es un preludio de que la Corte tiene que resolver la situación constitucional de ajustar el sistema a, en el caso de Ricardo Martinelli, a declarar la inconstitucionalidad de la acusación que se le hizo por una indagatoria violatoria de sus derechos fundamentales. Así es. Carlos Carrillo, bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a noviembre, porque, pues, ¿qué debe pasar? Porque los brasileños pueden decir, no, es que yo no tengo nada que se me perdió por Panamá, así que ni me esperen. Fernando, nada más que te acoto algo. Ya el magistrado juez Toffoli ha anulado todas las asistencias relacionadas con el caso de Odebrecht Lavallato, producto de que se le violaron por parte de fiscales los derechos a la empresa y a algunos de sus ejecutivos. Esto es en Brasil. Correcto. Y eso fue extendido a las asistencias de la República de Panamá por sucesivos fallos de la justicia brasileña. ¿Cómo me vas a decir que vas a usar las asistencias para los efectos de un juicio en Panamá cuando en Brasil ya fueron anuladas y que todo el mundo ya está especulando no la teoría? Peso acá en Panamá. Correcto, claro. Están especulándose ya la teoría del fruto del árbol envenenado. Bueno, vamos a ver en qué termina esto. Carlos, gracias. Gracias. Carlos Saludos. Carrillo, con nosotros.